El crucero sigue fondeando frente a Cabo Verde. Dentro 3 personas enfermas, 2 de ellas van a ser evacuadas en avión medicalizado a Países Bajos, sede de la naviera. La OMS ha confirmado que la mujer que desembarcó en Santa Elena para repatriar el cadáver de su marido y que falleció poco después, también ha dado positivo en antivirus. The plan now is for the ship to continue on to the Canary Islands. La idea de la OMS desde el principio era que el crucero fuera hasta Canarias para allí poder desinfectar la nave. El crucero debería haber atracado en Praia, en Cabo Verde, era el final de su ruta, pero las autoridades se negaron por no poder, dijeron, hacer frente a una emergencia de este tipo. Han realizado, eso sí, visitas médicas al interior del barco para atender a los enfermos. La decisión de atracar finalmente en Canarias dependerá de lo que vean los epidemiólogos de la OMS esta tarde cuando entren a revisar el barco y vean el estado de los enfermos y de los demás pasajeros. Desde el gobierno canario creen que no haría falta ese traslado. No queremos anticipar acontecimientos, pero que si no hay peligro para la vida de las personas, pues de ahí puede perfectamente dar atención y llevar el barco, porque es bandera holandesa para este caso Holanda. El Ministerio de Sanidad insiste en que hay que esperar al informe de la OMS. No hay, aseguran, ninguna decisión tomada aún. Hay un sistema de salud robusto, capaz de afrontar ese reto, y lo que tenemos que tener tranquilidad. Hay 14 españoles también en ese barco. Si al final se autoriza el atraque en Canarias, habría que ver, entre otras cosas, si los pasajeros tendrían que hacer cuarentena, ya que el virus se puede incubar durante varias semanas. La OMS apunta que el origen del contagio dentro del crucero podría ser la pareja holandesa que fue la primera en tener síntomas. Los dos han muerto. Una de las grandes preguntas, nos explica este investigador, es si el virus estaba dentro del crucero cuando zarparon o si entró a lo largo del recorrido. La pareja holandesa podría haber transmitido el virus a los demás pasajeros contagiados por vía respiratoria. Es una forma de transmisión que ya se detectó en la localidad argentina de Epuyén en 2019. Hubo 40 contagios y murieron 11 personas. Ahí pudimos comprobar que no solo era la contaminación a través del ratón colilargo, que es el que tiene en sus heces, en su saliva y en su orina el virus Hanta, sino que también pudimos comprobar en esa oportunidad que existía el contagio interhumano. En este caso, la OMS ha confirmado que no había ratas a bordo. La variante europea del virus es menos peligrosa que la americana. En España hubo un caso autóctono en 2024. Un hombre se infectó por heces de roedor en Barcelona. No hay tratamiento ni vacuna, pero sí varios estudios en marcha. El español de origen palestino Saif Abukesek y el brasileño Thiago Ávila permanecen en prisión desde que fueron detenidos durante el asalto de la Armada israelí a la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza. Israel les acusa de relación con el grupo terrorista Hamas y ha desoído todas las peticiones para su puesta en libertad. The court is giving a free hand to the police to point accusations that are related to terror. This as an attempt to criminalize any solidarity with the Palestinian people. Están en aislamiento total. Las entrevistas con su abogada o con el cónsul español en Israel son los únicos contactos que mantienen con el exterior. No se les ha permitido ni siquiera contactar con sus familias. Está en huelga de hambre. Empezó con la huelga de hambre con el detención. Está bien, pero ha sufrido muchas torturas. La esposa del activista español de origen palestino ha acompañado hoy en la Audiencia Nacional a algunos miembros de la anterior flotilla interceptada por Israel en octubre de 2025 que acudían a ratificar su denuncia contra el gobierno de Tel Aviv. Los activistas exigen la liberación de los dos detenidos y acusan a los gobiernos europeos de permitir la impunidad de Israel. Esa impunidad hace que Israel hoy siga cometiendo crímenes, siga cometiendo genocidio y que de hecho ahora mismo tenga detenidos ilegalmente y en situación de tortura, según lo que hemos podido saber, a Saif y a Thiago, de los que exigimos una vez más su liberación. El gobierno español realiza gestiones diplomáticas para conseguir la libertad de los dos activistas en lo que considera una detención completamente ilegal y con unas acusaciones infundadas. Uno, que de los informes que yo tengo, nada de eso es cierto. Dos, que si tan seguros están de ello, pongan las pruebas encima de la mesa. El tribunal israelí ha ampliado hoy en 6 días más la detención de los dos activistas y sus interrogatorios por la policía.
Sí, el jefe del Pentágono acaba de comparecer para explicar esta operación que empezó ayer, a la que han llamado Proyecto Libertad, y la ha descrito como una operación defensiva para restablecer el paso del comercio por el estrecho de Hormuz. Estas ruedas de prensa tienen también mucho de propaganda de guerra y, según Hexet, ya están cumpliendo su misión. Dice que ayer ya lograron que cruzasen 2 cargueros, que los destructores estadounidenses les abrían paso y que ahora hay cientos de barcos comerciales haciendo cola para pasar. En los próximos días veremos si de verdad se aventuran a hacerlo, si consideran suficiente la protección de Estados Unidos. El Pentágono amenaza a Irán con una respuesta devastadora si interfieren en su operación, pero ayer Irán ya disparó con misiles y con drones y de momento Trump no lo ve un motivo suficiente para retomar los bombardeos. No lo considera una violación de esta frágil tregua. Teherán acusa a Washington de violar el alto el fuego y poner en peligro la seguridad en Hormuz. El presidente del Parlamento iraní y jefe de la delegación negociadora advierte: la situación actual es insostenible para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado. Teherán no ha reconocido de momento el ataque a instalaciones petroleras de Emiratos Árabes, donde han resultado heridos 3 ciudadanos indios. Pero una fuente militar anónima ha dicho a la televisión estatal iraní que el ataque, el primero contra un país del Golfo durante la tregua, no estaba planeado. Se hizo para evitar que Estados Unidos creara un corredor que sorteara el bloqueo. El régimen no deja de lado la diplomacia. Su ministro de Exteriores viaja hoy a China, principal socio comercial y aliado. También Trump irá a Pekín. En 2 semanas se verá con el presidente chino, con el que dice tiene una competencia sana. Para el presidente estadounidense, lo que está ocurriendo en Irán, comparado con Vietnam, Corea o Irak, es una mini guerra. Y asegura, si hubiera otro en su lugar, estarían en la Tercera Guerra Mundial. Y la guerra de Irán podrían desembocar en la crisis energética más grave de la historia. Esa es al menos la advertencia que han lanzado hoy desde Bruselas. The world is facing what is arguably the most severe energy crisis ever. El comisario europeo de Energía asegura que la Unión Europea se prepara ya por si falta combustible, especialmente queroseno, y dice que Europa se ha gastado ya más de 30.000 millones adicionales en energía desde que empezó el conflicto. Las infraestructuras de gas están dañadas, asegura que tardarán años en recuperarse. La UCO ha situado a Aldama como uno de los jefes de la trama. El que manda, porque es el que paga manda, es Aldama. Y con el juicio a punto de terminar, vuelve a ser el protagonista, porque la acusación popular que dirige el PP ha rebajado de 7 a 5 años la petición de pena para él. No pide más de 2 años por cada delito y podría no ir a la cárcel. Lo critican desde Sumar hasta Vox. El Partido Popular está a 2 telediarios de pedir la medalla de honor de la Comunidad de Madrid para el comisionista Aldama. Todos estos que están envueltos en la trama, si no hubiera saltado la liebre, seguirían ahí trincando. Pero el PP alega que el comisionista ha colaborado para esclarecer, dicen, la corrupción del gobierno y exigen la comparecencia del ministro de Justicia. Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos. Y niega también la otra acusación de los populares, que el gobierno ha presionado a la Fiscalía General del Estado para que no rebaje su petición de condena y castigar así a Aldama por sus revelaciones. Ha sido una decisión del Ministerio Fiscal basada en criterios técnicos. Presiones que también ha negado recibir el fiscal anticorrupción. Dice que la Fiscalía General no le ha impuesto nada, que ha sido una posición única tras un debate interno. El empleo recupera tono en abril tras un arranque de año flojo. Las contrataciones de Semana Santa compensaron a un enero y febrero de los peores de los últimos años. En abril el paro bajó en 62.668 personas y se sitúa por debajo de los 2.400.000, mínimo desde junio de 2008. Bajó en todos los sectores y también en los menores de 25 años. Se hicieron un 4% menos de contratos si se comparan con el mes anterior y los fijos cayeron el doble que los temporales. En este cuarto mes la hostelería ha sido el motor del empleo. Junto con el comercio sumaron más de la mitad de los nuevos contratos. La Seguridad Social ganó 223.685 afiliados. El total de cotizantes supera por primera vez los 22 millones. También las actividades administrativas, la construcción y la sanidad ganaron empleados, al contrario que la educación, que perdió más de 1.000 asalariados.
Los autónomos siguen ganando cotizantes y ya son más de 3.400.000 y vuelven a marcar récord las afiliaciones extranjeras. Los jueces deberán escuchar a los menores en cualquier proceso que les afecte sin importar su edad. Es una de las medidas con las que el Gobierno quiere ampliar la Ley de Protección de la Infancia. El texto, aprobado hoy en el Consejo de Ministros, impide la custodia compartida si puede perjudicar al menor y establece que ningún condenado por maltrato puede trabajar con niños. Además, prohíbe expresamente el uso del llamado síndrome de alienación parental.